Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy contamos con la presencia del doctor Miguel Valerio, quien es abogado penalista y muy amigo de este programa. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bueno, Michelle, primero feliz año, no nos habíamos visto después de la Navidad, muy contento otra vez de estar aquí en esta familia, pues yo soy parte de Julito, tuyo, y Fidel, toda la gente de Síntesis. Bien, doctor, vamos a dejar los temas particulares para la segunda parte del programa. Hay algunos temas de interés general, nacional, que yo quiero su opinión, porque usted a veces nos echa gotas en los ojos y nos pone a ver los temas jurídicos desde otro punto de vista. Y nosotros lo queremos desde el punto de vista ciudadano, del que nos interesa a nosotros. No, realmente ustedes los abogados siempre tienen sus interpretaciones y todos sus temas. Se está hablando de la creación del Ministerio de Justicia. Todos sabemos que en nuestro país, el pasado proceso electoral, el tema de la corrupción, de la justicia independiente, de que si el procurador era nombrado por el presidente de la República, es lo que marca el inicio de todo esto. Ahora se habla de la creación de un Ministerio de Justicia en la que posiblemente se separen algunos temas administrativos de la Procuraduría, que hoy, por ejemplo, el tema de las cárceles, y se habla también de otro tipo de departamentos, y que se deje separado la figura del procurador para los temas especialmente de justicia y de procesos. Explíquenos el concepto, de qué se trata, las experiencias que hay y cuál es su opinión de que si podemos llegar a tener en nuestro país un Ministerio de Justicia totalmente desvinculado de lo que en algunas atribuciones de la Procuraduría General de la República. Mira, la Secretaría de Estado de Justicia existía en República Dominicana, ha ido y ha venido, con lo cual no es una figura extraña al ordenamiento jurídico dominicano y al organigrama estatal. Lo que sí hay que decir de que esta Secretaría de Justicia, como usted bien dice, colide en este momento con una ansia de un programa electoral, que era el programa electoral del presidente de la República, del cambio, en el cual él decía que iba a crear, iba a independizar la justicia, figura que, lo he dicho varias veces, que no la comparto, porque no comparto un procurador fuera del Ejecutivo, pero al final de cuentas es la disposición presidencial lo que vale, y en otros organigramas mundiales, por ejemplo el caso de España, existe el fiscal general de la Nación, que es un funcionario de carrera, no es un funcionario que le pueden interponer a la carrera fiscal, y existe el ministro de Justicia, que es el superior jerárquico del fiscal, porque esto es quien vigila al vigilante. Evidentemente que el Ministerio de Justicia va a desconcentrar muchas funciones de la Procuraduría que no debería tenerla. Por ejemplo, el tema carcelario, para poner algo evidente. No parece lógico que aquella persona que te arresta, aquella persona que te procesa, aquella persona que te condena, también vigile tu cumplimiento de la pena. O sea, que el Ministerio Público sea el vigilante de las cárceles, eso no es adecuado en un Estado de Derecho, una función que yo creo que todo el mundo, incluyendo la Procuraduría, está de acuerdo en delegarla. En segundo lugar, el tema del INASIF, que son órganos estatales que se dedican a peritajes. El Ministerio Público en un proceso penal es una parte también. Es una parte, igual como un abogado defensor. Entonces, un organismo autónomo como el INASIF, que haga estudios, que es lo que hace el INASIF, también no debería depender del Ministerio Público, sino que ser un órgano que ambas partes podamos utilizar en igualdad de condiciones. El día de hoy... Pero, doctor, si se habla de independencia de la justicia, por ejemplo, un INASIF no debería también tener más independencia o la misma independencia que queremos de un procurador para poder decir, me pueden manipular las pruebas. Por lo tanto, es lo que estamos exactamente... Entonces, pero usted lo está dejando pendiente de un ministerio que es nombrado por el presidente. Bueno, lo que pasa es que dentro de la creación tiene que haber una autonomía. No puede ser tan dependiente. Sí, no, dentro del mismo ministerio habrá que ver cuál es funcionalidad, pero
Si usted me pregunta a mí, yo me siento más tranquilo que esté fuera de la Procuraduría, que sí va a utilizar la prueba en juicio, que esté en la Procuraduría, donde el procurador sí podría trabajar. No digo que ha pasado, porque en la práctica, mire lo que son las cosas de la vida, en el INASIF casi nunca ha habido quejas. Yo he visto muy pocas quejas sobre peritaje que hace el INASIF. Entonces, la realidad es la siguiente: el Ministerio de Justicia aglomerará funciones de ese nivel, pero también nuevas funciones. Todos esos proyectos de ley que tienen que ver con justicia, que tienen que ver con procedimientos administrativos, donde va la administración pública, el ministro de Justicia que lo representa, es como un ministro en relación con las cortes también. Entonces, todo eso falta un engranaje. Habría que ver la figura del consultor jurídico también que pasarían al ministro de Justicia, porque hay muchas situaciones donde no se sabe muy bien en el organigrama dominicano si es el procurador el ministro de Justicia o si es el consultor jurídico. Entonces, hay funciones de la consultoría jurídica que podrían pasar también al Ministerio de Justicia, de procedimiento de reforma. ¿Está usted de acuerdo con la separación? Totalmente. O sea, nunca he negado de que a la Procuraduría hay que dejarla estrictamente para los procesos penales. ¿Está usted de acuerdo con Incluso, déjame decirte algo más, Michelle. La policía como policía, que hoy día es dependencia del Ministerio Público, habría que crear una policía judicial técnica, que es diferente, para coordinar las cosas, porque hay policía preventiva, antes de que previene, que es la que patrulla, y hay policía ya de investigación de delitos, que debería estar, sí, con el Ministerio Público, y crear esa policía judicial que estaba en el proyecto de la ley 133-011 cuando se modificó la Procuraduría, pero que no se ha llevado a la práctica. Y en todo esto, cuando inicié decía lo que originó la voluntad y de muchos dominicanos de darle independencia al procurador. Vimos el mismo presidente, sus primeros 2 decretos fueron nombrar a la procuradora y a Jenny Berenice como adjunta. Esto de independizar el Ministerio de Justicia, se habla también de que podríamos tener en esa modificación, que me imagino que es constitucional, también nombrar de forma diferente o con algún tipo de atribuciones distintas de independencia a la Procuraduría. Inclusive se habla de sacarlo del Consejo de la Magistratura. Deberían sacarlo, porque un procurador evaluando jueces es problemático, porque el juez evalúa las actuaciones del procurador. Entonces, evidentemente es contraproducente. Pero el presidente de la Suprema es un juez evaluando jueces. Pero es dentro de una carrera para designar jueces. Es muy diferente al procurador, que el control es, y ya lo vimos. O sea, una de las situaciones más penosas que uno ha visto en ese consejo fue la entrevista del ex procurador Jean Alain Rodríguez a la procuradora actual Miriam Germán, donde el procurador le cuestionaba actos, inclusive de proceso, donde ella se había inhibido y cosas de esas. No debería ser, porque es lo contrario, el Poder Judicial controla las actuaciones del Ministerio Público. Usted acaba de mencionar la parte policial. Se habla de una reforma y esta reforma está muy vinculada a los temas de justicia. Aquí he escuchado cientos de veces a la Policía Nacional decir: nosotros lo metemos preso y lo sueltan. Si hablamos un poquito de la reforma a la policía, háblenos un poquito de esto y de qué tanto habría que hacer algunos ajustes con la justicia o para darle seguimiento a casos que no son de orden público, de alguna forma de que no se caigan y no suelten la gente. ¿Qué usted haría si tuviera en su mano, doctor? En primer lugar, hay que... Pero díganoslo como dominicano, no como sociedad, no como abogado, porque usted lo que a veces piensa como abogado solamente. No, claramente que no. Todo lo contrario, tú sabes que no. En primer lugar, hay que decir que la reforma policial está fracasando. Eso hay que decirlo. O sea, es evidente de que el presidente tiene un traspié ahí. Es una reforma policial que él designó comisiones que yo la critiqué en su momento muy acremente, como Finjus presidiendo una comisión de reforma policial cuando es una ONG, lo he dicho varias veces. Han traído un señor que se llama Vila, que no sé quién es, pero por la situación que pasó con el general Brown hace 2 o 3 semanas se ve que hay choques internos con el asesor, que es normal, pero ya que sale a la luz pública parece que el ambiente de trabajo no es el correcto. Y lo peor de todo es el impacto en la sociedad
o la visión que tiene la sociedad de la policía, como fue el caso de Santiago, donde se ve que una policía todavía muy represiva, no propia de un tiempo de investigación y de cuidado. O sea, en un carnaval se va a poner música en alto y se mató a una persona menor. Entonces, evidentemente de que la reforma policial, que era otra de las grandes propuestas del presidente, yo creo que ahí sí ha fracasado. Entiendo que la policía tiene que pasar lo que ocurre en otros países, que tiene que ser una reforma que venga interna de la policía, con gente que conozca de la situación y sociología dominicana. Al traer un extranjero se nota el choque, y el choque ha llevado a que no hay un control de lo que se ha reformado. Por ejemplo, se habla de educación de policía. Bueno, pero la educación de policía en otros países es cómo tú utilizas herramientas de combate contra el crimen, cómo usted se hace especialista en robo, cómo usted se hace especialista en el caso ahora pequeño narcotráfico, cómo usted se hace especialista en violaciones sexuales. Esa es la especialización que tiene que dar en investigación y levantamiento de pruebas. Evidentemente se trata de una policía mucho más amplia, una policía judicial. En el tema preventivo, cómo hay una relación entre la sociedad y la policía constante, donde las juntas de vecinos, por ejemplo, y los alcaldes juegan un rol de intermediación con la policía. Mira, en aquel lugar hay puntos de droga, prevé tal cosa. Entonces, todo ese tipo de cosas en esta reforma policial no se ven. ¿Por qué? Porque la ha monopolizado un pequeño grupo, como pasa aquí. Yo no sé exactamente los parámetros, vi algunos documentos, pero son documentos que, en honor a la verdad, los sentí muy flojos. Bien, en el área de aprobación de leyes, yo creo que vimos ya la aprobación del Código Penal y donde se excluyó el tema de las 3 causales, se separó, aparentemente se va a manejar con un proyecto independiente. Dejemos el tema de las causales para la segunda parte de esto. Como Código Procesal Penal, ¿qué tenemos? ¿Qué es el nuevo Código Procesal Penal? ¿Qué garantías tiene? Es un producto que usted seguro ya ha evaluado y lo conoce. Código Penal. Por el Código Penal. ¿Qué nosotros tenemos, qué podemos decir que va a cambiar con este nuevo código? A nivel de los procesos regulares, porque le hemos dado una más importancia a las causales, ¿o no? Claro. Y se nos olvidó analizar el Código Penal en sí. Mira, el martes precisamente fui con los estudiantes de la Pucamaima a ver la aprobación en segunda lectura en el Senado del Código Penal. Yo he dicho que es el código posible, porque todavía se pudo hacer mucho más modificaciones, pero que lo que no es normal, que en República Dominicana todos los casos sean tipificados con abuso de confianza, estafa, robo, falsedad y homicidio. Porque esos son los 5 delitos que tiene ese Código Penal y parece que todo entra ahí. Con lo cual, este Código Penal, por ejemplo, en el tema de la estafa, el tema piramidal lo trabaja muy bien. Hay que reconocer de que se hizo un esfuerzo para que aquella persona que hace la pirámide, para que la gente me entienda en su casa, que es una persona que va colectando dinero y va subiendo en rango hasta que llega un momento, tipo mantequilla, que desaparece el dinero porque no se sustenta el pago de intereses. Eso lo regula muy bien el Código Penal. El tema del sicariato, donde en República Dominicana era de las pocas legislaciones donde aquel que paga el sicario iba como cómplice del que materialmente mataba. Eso también lo regula el Código Penal. Situaciones muy propias de la República Dominicana, como el ácido del diablo. O sea, en Francia y en España no saben lo que es el ácido del diablo. Entonces, habla el Código Penal de que la lesión que se le causa a una persona con ese tipo de químicos tiene sanciones agravadas. El tema muy importante de la manipulación genética, que son de los temas del siglo XXI, que no está regulado en la República Dominicana, ese Código Penal también lo trae. Manipulación genética. Genética, lo trae. ¿Y se dan esos delitos? Sí, claro. En países avanzados sí. Se dan, evidentemente. Y a lo mejor aquí no nos damos cuenta. Y tal vez aquí se está haciendo y no nos estamos dando cuenta, correcto. Muy importante. ¿Y el código trata algún tipo de delitos de forma electrónicos ya? Sí, totalmente. Que yo veo que el otro código no... Bueno, aquí hay una ley del año 2007 de delitos informáticos. Este Código Penal mejora y se ven agravantes de estafas electrónicas y cosas de esas. Pero muy interesante, Michelle, la desaparición forzada. Aquí no había un tipo penal de desaparición. ¿Qué es eso? La persona que simplemente la desaparece. La policía lo desaparece. Te atrapan, te interrogan y tú desapareces.
Eso está en el Código Penal. El genocidio está en el Código Penal. O sea, hubo una adecuación en el tema de la corrupción, que fue de lo que más se debatió. No es cierto, y los legisladores lo hicieron bien, de que la corrupción no prescribe. Eso no es lo que dicen los tratados internacionales. Los tratados internacionales lo que dicen es que hay que darle un periodo mucho más amplio al tema de la corrupción, y 20 años yo creo que es prudente para perseguir a cualquier persona, porque son 20 años que corren a partir de que una gente cesa en el ejercicio de las funciones. Quiere decir que si usted fue ministro 10 años, después director general 4 años, a partir que usted sale en esos 14 años, el año 1 se puede evaluar en materia de corrupción y usted tiene hasta 20 años. Entonces es un código penal que se necesita y que va a ayudar a que se configure la sociedad en un estado de este siglo. Porque lo que tenemos es algo de 1884, que evidentemente, imagínate lo que era Santo Domingo en 1884. ¿Ve bien el doctor Miguel Valerio el hecho de que se haya excluido las 3 causales de este proyecto para manejarlos en un proyecto adicional o por separado, o entendía que debió mantenerse? Mira, se fue a votación y la votación fue 23-3. Entonces, a partir de ahí, yo estaba en contra de las causales. Yo creo que el aborto tiene que penalizarse. Acaba de ocurrir un caso ahora mismo en Higüey, de una niña que le hicieron un aborto. No, parece que no estaba embarazada por fin. Ah, bueno, mira tú, no sabemos lo que es, porque lo que tenemos noticias, parte noticioso, pero evidentemente de que yo estaba en contra de las causales y yo entiendo que se votó el Código Penal, y que si se quiere manejar por otra ley, pues se discutirá en esa ley ya el tema de cuando aquí la Constitución de manera clara dice que la vida empieza con la concesión, pero esa va a ser otro debate en otra ley, pero el Código Penal tiene que salir. Yo espero que tanto los grupos feministas como la Iglesia permitan que el Código Penal en la Cámara de Diputados salga, porque al día de hoy, lo he dicho 1000 veces, si yo fuera juez, a mí me fueran a buscar preso todos los días en la noche a mi casa, pues yo soltara a todo el mundo y yo, mire, no, la conducta que usted le dicen que cometió es cierto, es delito, pero eso en España, en Rusia, eso aquí en el Código Penal no lo dice así. ¿Cambiará y mejorará nuestra justicia con ese código? Totalmente. Va a ser mucho más eficiente la persecución penal. El Código Penal, académicamente, es el principal plan de política criminal de un Estado. Porque ahí es que el Estado define qué va a perseguir y qué no va a perseguir. O sea, hay muchas conductas que son delictivas en otros países. ¿Qué va a perseguir y qué no vas a perseguir? ¿Y qué no va a perseguir? Entonces el Código Procesal es cómo lo va a percibir. Exactamente, cómo materialmente voy a llevar el Código Penal a la justicia, a la aplicación. Doctor, hay 2 proyectos que se presentaron por el Poder Ejecutivo al Congreso. Uno es del que se habló bastante, que es el de tráfico y trata de personas, y otro proyecto se presentó a través del Ministerio de la Mujer, que no se ha hablado mucho, que es el de violencia contra la mujer. Este proyecto parece que también, estos 2 proyectos, anteproyectos controversiales, se presentan, ya el Poder Ejecutivo retira el de tráfico y trata del Congreso para una revisión, pero definitivamente los que vimos los proyectos notamos, sí, hay temas fundamentales de protección en tráfico y trata de personas, pero al final uno ve algunas, no sé si se puede decir atrocidades, como decir que una persona es una víctima, una persona que tomó su dinero, paga a una persona para que lo lleve a otro país, lo agarran en ese país, entonces él es una víctima. Y el convertirse en víctima de tráfico, no el que pagó para que lo llevara, sino una víctima, me lo sacaron de su casa en Haití, lo sacaron amarrado y lo trajeron para acá. Entonces esa es una víctima, o la pusieron a prostituirse, o la violaron, o lo pusieron a trabajar forzosamente. Esos son víctimas. Pero una persona que es el 99% de los casos que vienen a este país, o los de aquí que se van a otros países, por si acaso. Entonces hay que darle techo,
hablarle bonito, respetarle los derechos humanos, darle educación, darle salud, permiso de trabajo y ayudarlo a sacar su residencia. Inmediatamente esto lo sacaron del Congreso, gritó todo el mundo. Lo mismo, y no se ha hablado mucho, lo hay en el de violencia contra la mujer y no lo han sacado. Cualquier mujer que diga que viene, que no tiene papeles y que la maltrataron, ya le puede pedir su residencia y no tiene que hacer nada y le dan permiso de trabajo. Si es haitiana o si es venezolano o si nosotros somos en una yola, cualquier caso. Háblenos de esto, doctor. Mira, el tema de la trata de personas ha sido un tema muy conflictivo a nivel internacional. Principalmente estamos en una época donde la migración, el derecho migratorio, es una realidad. O sea, los derechos que tienen los migrantes son de los debates que se dan en todas las democracias del hemisferio occidental. Esencialmente, el tema de la trata de personas siempre se ha criticado algo y la palabra clave es si usted consiente o no que se pague un tema de un coyote para emigrar. Por ejemplo, la frontera de los Estados Unidos, para no poner nosotros como ejemplo y no poner el tema haitiano, personas que le pagan a una persona para que por los desiertos de Arizona pueda entrar a territorio americano. ¿Esa es una persona víctima o es una persona totalmente de inmigración ilegal? Evidentemente que en Estados Unidos ese es un inmigrante ilegal y ni le dan residencia, ni le dan educación, ni le dan salud. A mí me sorprendió el día que se leyó que se retiraba el proyecto de ley, de que inmediatamente Blinken, el ministro de Estado, el secretario de Estado de Estados Unidos, dice que hay que reforzar los proyectos de migración. Yo no voy a decir, ni voy a ser tan ostentoso para decir que eso era para República Dominicana, pero parece que hay una política norteamericana de que esos proyectos sean adecuados, porque es muy conveniente de que toda la migración se reciba en la República Dominicana. Ahora, ¿tenemos condiciones nosotros para eso? No. Entonces, hay que diferenciar entre aquellas personas que consienten que lo trasladan contra aquellas personas que realmente... Una víctima de un... No, voy a poner el caso de Colombia. En Colombia, aquí en República Dominicana, yo durante un tiempo asesoré el consulado a la cónsul de Colombia, traía muchas personas que la obligaban a venir con droga porque la amenazaban la familia en Colombia y la utilizaban como mula. Entonces, eso sí podemos ver a personas que no quieren delinquir, pero la situación no pone a delinquir. Pero no es lo mismo. Aquí han habido casos muy famosos de explotación sexual de mujeres que están en condiciones paupérrimas, que cuando la meten presa dicen, ¿y con quién yo mantengo a mi familia ahora? Claro. Entonces, ahí hay un tema de debate muy álgido sobre derechos humanos, de cuándo hay trata de personas y cuándo una persona consiente en el traslado. Y ahí se ha discutido doctrinalmente a nivel internacional una posición y la otra. ¿Qué ha pasado? Que en los tratados internacionales la posición más garantista, más de protección es la que ha venido ganando. Aquí se ha querido confundir eso con el tema haitiano, pero fíjate que tú ahorita hablabas de venezolana, yo ahora te puse el tema de los colombianos, te puse el tema de los mexicanos. ¿Y hay tantos casos? Sí, aquí sí, muchísimo, mucho. Totalmente, porque es que fíjate tú, aquí hay trata de personas para explotación sexual. Sí, pero el mismo embajador esta semana dijo, o el que está encargado, dijo que se interpretó mal el proyecto. Eso significa que los americanos participaron en la elaboración de ese proyecto. Claro. Que a lo mejor eso viene de fuera. Y segundo, no, viene de fuera. A lo mejor no, yo no sé si él lo vio, pero está en español. Claro. Una víctima es una víctima. Y él dice que no son víctimas. Señor, tú no puedes decir que cualquier persona que decidió salir de un país es una víctima. No, es que, vuelvo y te repito, se ha tomado al extremo. Por ejemplo, una gente que le paga a otro para irse en Yola a Puerto Rico. Ese inmigrante en Estados Unidos cuando llega a Puerto Rico lo va a considerar un refugiado político. Eso no pasa en términos reales. Para nada, lo montan en un carro y lo mandan para acá, en un barco. Inmigrante ilegal. Y le aplican la ley de migración y le hacen un juicio y lo deportan. Pero ellos no la cumplen y quieren que nosotros la cumplamos. A nivel mundial, el tema italiano. No pongamos Estados Unidos, el tema italiano, el tema español, el tema francés.
con la gente que viene de la Mauritania en barcos. Lo atrapan, lo ponen en campos de refugiados, porque ahí sí hay campos de refugiados, pero le pasan un juicio y lo deportan a la gran mayoría. Entonces, ese es un tema. El tema de la valla de Melilla, donde gente intentó brincar y uno vio cómo la policía mató inmigrantes, pero aquí hay un tema de que no hay control fronterizo. Ese es otro punto importante. Aquí no hay control de la frontera. No solamente el tema de la de Haití, sino también, ya usted habló de los venezolanos, de los colombianos que ingresan a territorio dominicano. Es un problema mucho más complejo que la migración haitiana. Bien, conversamos con el doctor Miguel Valerio, abogado penalista. Vamos a una pausa. Continuamos conversando con el doctor Miguel Valerio. Doctor, procesos de persecución a la corrupción en República Dominicana. Vamos a dividirlo en tres: los viejos, los que están y los que vienen. Iniciemos por... Como una canción. Bueno, pero es así porque Brindemos la única... por lo que están, es que son tantos... por lo que se van y por lo que son vendrán. tantos animales marinos que ya uno no sabe por dónde... Ya no se puede. Ya no se puede. No, hubo una sentencia. Oh, entonces ya no pueden haber pulpos, corales... No se pueden los procesos judiciales. Otra cosa es el manejo que le dé la prensa. Bien. Sentencia. Usted es uno de los abogados del caso Odebrecht. Sí. Caso que yo creo que es el único que está en una fase, creo que en su segunda o tercera fase ya, para el 31 de marzo, creo que, ¿verdad? Que sí. Tenemos el fallo. Háblenos, ¿qué fallo estamos esperando? ¿De qué instancia? ¿Y qué puede ocurrir de ahí en adelante? Mira, lo primero que hay que decir es que nosotros nos equivocamos cuando analizamos el caso, porque nosotros decíamos que iba a durar 6 años y ya vamos en 7 años. O sea, es una realidad palpable de que sí. Eso es para que la gente vea que los casos procesales no son tan fáciles como que se va a acabar en un día o 2 días, sino eso dura años. Y evidentemente de que en ese caso fue unas imputaciones que nosotros entendemos que son erradas, que en primer grado pasaron 2 cosas. Una, al ingeniero Víctor Díaz Rúa le dijeron que se requirió de manera ilícita, pero no le dice dónde salió el dinero, y lo condenan por lavado, pero no por enriquecimiento ilícito, con lo cual no hay delito previo. Y otra, que el señor Rondón soborna, pero no aparecieron los sobornados. Entonces, ahí o sea, solamente tenemos de 14 imputados iniciales, terminaron condenando a 2. 2. Entonces, los otros ya salieron de forma definitiva de los salieron 11 y el señor Conrad Pitaluga, el Ministerio Público, en una cosa sin explicación, le apeló el caso. Entonces, el señor Conrad Pitaluga... ¿Cómo que se lo apeló? ¿No lo descargaron? Pero el Ministerio Público apeló, está en la Corte de Apelación. Sigue Conrad Pitaluga, el abogado Conrad Pitaluga, el ingeniero Víctor Díaz Rúa y el señor Rondón. Son los únicos 3 que quedan del expediente Odebrecht. De 17, no eran 14, de 17. Más todo aquello que estaban, Rondón, pero no estaban. Rondón, acusado y ya de muchas cosas, solamente fue condenado por soborno. Soborno. Y no hay no hay a quien sobornó, no aparece en el expediente. Aparece, no está ahí. Bien, y Víctor Díaz Rúa... Lavado de activos. Lavado de activos fue lo que lo condenaron. Pero no dice de dónde. Ok, no aparece de dónde. No hay un delito precedente en el expediente. O sea, no le pudieron probar de dónde él saca. ¿De dónde proviene la ganancia ilícita? Así, separando un momentico hablar del caso, háblenos de una sentencia que tiene que ver con lavado de activos y que si crea una jurisprudencia en cual, según escuché, ahora tú no puedes acusar a nadie de lavado de activos y mucho menos sentenciarlo si no tiene el origen del lavado de activos probado. O sea, tú tendrías que decir, probarle, en el caso de Víctor Díaz, un ejemplo, probar el soborno o la evasión de impuestos o el robo, en cualquier caso de los delitos originales que tenía, que ya no están, para entonces poderlo acusar de lavado de activos. Esa sentencia beneficia al ingeniero Víctor Díaz Rúa. Total. Mira, esta semana en la prensa nacional se debatía esa sentencia que decía de manera expresa, inclusive creo que hay diarios que le dieron primera página, que aquella persona que se le imputa el delito de lavado de activos
tiene que demostrarse una infracción previa o precedente donde se vea el origen de las ganancias ilícitas que él haga. Entonces, evidentemente de que esa sentencia descarga al ingeniero Víctor Díaz Rúa porque no hay en el expediente ninguna evidencia que diga cuánto lavó Víctor Díaz Rúa, de qué cuenta la lavó y de dónde lavó. Y de dónde lavó. Entonces, evidentemente, ante esa situación... O sea, no tiene el delito precedente. No hay delito previo, solamente lavado le dejaron ahí. ¿Qué puede pasar en este caso? Nosotros estamos esperando una absolución. De hecho, el expediente en esta fase, una revisión... Hoy el tiempo que cogieron preso. Bueno, al final de cuentas, todavía no hemos llevado aquí a demanda contra el Estado cuando eso ocurre. Eso ya vendrá con el tiempo, pero lo importante ahora es que lo descargue. Entonces, el ingeniero Víctor Díaz Rúa como tal, en primer grado solamente fue condenado por lavado y nosotros entendemos que ahora se lo van a tener que quitar. Esa es nuestra posición. ¿Ese expediente lo apelaron solamente ustedes o también lo apeló el Ministerio Público? Lo apeló el Ministerio Público contra el ingeniero Víctor Díaz Rúa y el ingeniero Víctor Díaz Rúa apeló también. ¿Y ellos qué alegan en su apelación? Dicen que... ¿Que habían otros delitos? No, vuelven otra vez con el soborno porque saben muy bien que está muy flojo en el lavado de activos y por eso traen al licenciado Corra Pitaluga. Para poder vincularlo con el soborno. Que es muy raro que sigan con el soborno porque se demostró en el primer juicio, primero que el licenciado Corra Pitaluga hizo todos los trabajos de abogado que hizo, pero que también el dinero que tenía que entregar al ingeniero Víctor Díaz Rúa lo tiene en su cuenta. O sea, no lo tiene el ingeniero Víctor Díaz Rúa. No lo entregó. No lo entregó. Entonces, no se podía hablar de soborno y por eso la jueza descartaron en primer grado. Sí, porque para que exista soborno tiene que haber un intercambio. Tiene que entregarlo, el dinero. O probarle que te estafero. Y no se probó ni una ni la otra. O sea, yo puedo tener dinero tuyo, pero tú me tienes que probar que yo te pagué tu casa, que te mantengo, que te doy tanto mensual. Tú me dices, bueno, pero ¿por qué tú le das dinero a Michelle mensual? Nada de eso quedó probado. Bien. Doctor, hay dos casos que están ahora mismo en diferentes fases. Uno es el caso del ex procurador, creo que es el caso Medusa, que involucra muchas personas, pero lo principal imputado es el ex procurador de la República, que hace unos días logró su prisión, no su libertad, sino logró cambiar a prisión domiciliaria. ¿Cuál es el punto? ¿A dónde está este caso? ¿Cómo usted ve la evolución de este proceso? Y háblenos un poquito también de cómo va el otro caso grande que se suena, que es el caso de Alexis Medina, que creo que también ya al cumplirse el tiempo ya esa gente está... Vamos a invertir los factores. En el tema de Alexis Medina, yo soy abogado de EDESTE, de la compañía estatal EDESTE, y en ese caso se dio apertura a juicio porque hay evidencia a borbotones. O sea, fue un caso estructurado donde gente ya confesó. Por ejemplo, el caso del ingeniero Pagán, que dijo que había tenido actuaciones ilícitas y se declaró culpable, donde hay personas que van a seguir colaborando con el Ministerio Público, y ahora cuando veamos los testigos se va a ver esa situación, donde se probó que compañías del señor Alexis Medina concursaban y eran de él, todas, caso del señor Suriel, que dijo también se declaró culpable. Entonces, ese expediente fue enviado a juicio, todos, sin excepción, y ahora estamos esperando que el tribunal organice ese expediente, con un expediente muy voluminoso, lo mande a la Secretaría de Primera Instancia, se asigne el tribunal colegiado que va a conocer ese caso y se va a conocer el juicio de fondo, donde hay una participación de las entidades estatales como tal, Ministerio de Salud Pública, el tema de la misma OISOE, y hay el FOMPER, y hay una participación de este como compañía porque tiene un régimen autónomo y societario como si fuera una compañía normal. Y está participando el Ministerio Público más todos los imputados, que nosotros entendemos que en esta etapa otros imputados también van a reconocer los hechos, porque vuelvo y repito, las pruebas son muy contundentes. Medusa. El caso Medusa toma un giro nuevo. El día 24 tenemos audiencia porque pese a que hubo... ¿Usted representa a quién en este caso? Yo estoy representando ahí a la empresa MAC Construcciones, pese a que hubo acuerdos con el Ministerio Público muy correctos, en el sentido de que el Ministerio Público tiene la facultad de acordar, yo lo he dicho mil veces, de que es la única forma... Vamos a hablar de eso ahora. De desentaponar el sistema. No hay forma posible de desentaponar el sistema,
pero el Estado se constituyó en parte civil contra las personas que habían llegado a acuerdo con el Ministerio Público, ahora están reclamando suma de dinero, y esa situación se va a debatir en la audiencia próxima. Supongo que también se va a aplazar, porque una audiencia que tiene 60 personas es difícil que empiece hasta que no se allanen todos los obstáculos. El juez se cumplió con el proceso de notificar, porque no había notificado la prueba. Tenemos de plazo para escribir todo hasta el viernes, pero en ese caso también habrá muchos acuerdos más también. O sea, es un caso muy grande, son 64 personas. 63 ¿Imputado? personas, sí, más las compañías ahora que habían llegado a acuerdo con el Ministerio Público, estamos hablando casi de 20 o 30 Que compañías. se cayeron. Que la volvieron a entrar. El Estado reclamando daños y perjuicios. De las compañías. De la compañía, solamente las compañías. ¿Y es posible llegar a un acuerdo y volver? Desde mi óptica no, pero eso lo Pues va a entonces tener... no tiene garantía si usted hace un acuerdo. Exactamente, ahí hay un problema, pero eso lo tendrá que decidir el juez. Ahora vamos a ver un precedente importante ahí, porque, Michel, lo más interesante de todos estos casos es que antes, yo me acuerdo, te lo digo contigo porque siempre hemos hablado de estos temas de antaño. O sea, cuando aquí no estábamos en Odebrecht, ya nosotros estamos hablando de la corrupción, de las persecuciones, del tema Del soborno, del tema de los acuerdos, de la prisión preventiva. de la prisión preventiva. O sea, hemos venido hablando un tema. Hoy es realidad, pero eso se está creando. No es una situación que podemos decir que todavía hay una jurisprudencia, sino que esta jurisprudencia va a salir ahora. Hubo un juez la semana pasada, tú que eras un crítico de la denominación de las operaciones, que dijo que no se puede utilizar figuras animales que denigren la figura del imputado. Es una resolución que el Ministerio Público la va a apelar y que es importante que la Suprema fije un criterio o no. Entonces, el tema de la prisión preventiva ya se empieza a aceptar de que una persona a los 18 meses, evidentemente si no está hostigando testigos ni torpedeando la investigación, salga. Entonces, el proceso es dinámico y se va a ir viendo poco a poco. Bien, doctor, los acuerdos. Usted menciona que nosotros venimos hablando de ciertos acuerdos. Bueno, de Brasil hablamos de delaciones premiadas cuando este caso. Y tú dices, ¿por qué tú vuelves a hablar de lo mismo? Porque la evolución de los juicios nos marca precedentes, sobre todo en países como este, que el tema de los acuerdos, de los criterios de oportunidad y todo eso no existían. Y ahora lo estamos viendo y viviendo. Claro. Háblenos un poquito de las ventajas de los acuerdos. ¿Cuándo y en qué fase se puede hacer un acuerdo? Porque vuelvo y me pierdo, escucho, estamos consiguiendo dinero y haciendo acuerdos con gente que no son imputados todavía. Por otro lado, veo que el ingeniero Pagán y uno que está en España hablaron, y Suriel, entonces ya esos son imputados que negocian. Y por otro lado veo el caso de Brasil, usted habló de Odebrecht, donde el presidente que estaba preso hoy es presidente, donde fue descargado y donde el juez Moro ahora está en otro lugar, y donde se desmontó todo esto. Tómelo ahí y dígame qué hacer con los acuerdos. Hay un libro que le voy a sacar, y te lo voy a traer sobre el tema de Brasil, que eso sí que es un culebrón, porque efectivamente Lula sale de la cárcel para la presidencia. O sea, es una realidad palpable, y que nosotros aquí hicimos un programa, no sé si te acuerdas, sobre el juicio de Lula. Donde Claro, yo decía que con abogados penalistas, que usted estaba allá, consultó con abogados amigos suyos que estaban allá y pudimos traer informaciones de primera mano. Asesoré a un amigo que hoy es diputado, que lo han reelegido 5 veces, pese a que estuvo siendo investigado por Odebrecht. Tuve la oportunidad de trabajar con su equipo y evidentemente yo lo dije aquí, fui el primero por encima de los grupos de izquierda que eran enemigos de Lula en ese momento. Yo lo dije en este programa de que a Lula lo iban a descargar porque el proceso no fue correcto y porque a nadie se le puede condenar porque visita un apartamento 2 veces, que fue una de las condenas. Y hoy es presidente de Brasil. Evidentemente de que los acuerdos, Michel, en el proceso penal tienen diferentes etapas. Cuando tú dices que una persona puede llegar a un acuerdo sin que siquiera lo imputen, eso es cierto. Y así lo establece la ley, que es el criterio de oportunidad. O sea, una gente que esté en investigación o que a un acusado coopere con la acusación, el Ministerio Público puede determinar, antes de que el juez de la instrucción dicte autoapertura a juicio,
el criterio de oportunidad. O sea, que el primer acuerdo es cuando el Ministerio Público dice, la información que me está dando es tan valiosa que yo te voy a sacar del proceso. Te voy a sacar del proceso pura y simplemente y resarce los daños. Se acabó. El otro acuerdo ya es un poco más complejo porque es el que se llama el penal abreviado. Ya ahí usted ha sido imputado y el Ministerio Público entiende de que a su política criminal, porque es discrecional del Ministerio Público, no le conviene el criterio de oportunidad. Porque el Ministerio Público puede dar criterio de oportunidad o penal abreviado. Dice, no, vamos a llegar a un acuerdo donde yo te pongo una condena moderada. Yo te voy a tratar mejor que lo que un juez te va a tratar. ¿Por qué? Porque tú das información también valiosa, coopera con la administración, reconoce los hechos y evidentemente repara el daño. Entonces ahí se va ante el juez de la instrucción, que fue lo que ocurrió ahora con el señor Pagán, y se declaró culpable. El juez de instrucción acogió el acuerdo, dando un precedente muy bueno también. Porque esto es lo que te digo, hay cosas que nos vamos a los grandes precedentes y no a los precedentes cosas, donde el juez dijo, nadie puede impugnar el acuerdo de un imputado con el Ministerio Público. Entonces lo que están haciendo con el caso de las empresas del caso Medusa, de volverla a poner, ¿es un precedente? ¿Ya eso es un precedente para que no la hayan podido? Eso se va a discutir ahora. Ese va a ser otro precedente. Pero en este caso no. En este caso fíjate que hubieron imputados que se perjudicaron de las declaraciones de Pagán, que en el mismo juicio le dijeron al juez que declarara nulo el acuerdo. El juez dice que no. Dice el juez David Timoteo, dice, no se puede porque al final de cuentas ustedes no son parte de ese acuerdo. O sea, ustedes sí van a tener el derecho de defenderse de la información que Pagán da y decir que esa información es falsa, como es su derecho a defenderse. Claro. Pero si una persona asesorada por sus abogados, dijo el juez, reconoce su culpa y yo como juez veo que sí, que hay evidencia que había condena, porque a todo esto el juez de instrucción, la audiencia preliminar es una audiencia a las pruebas. Lo que pasa es que cuando ya está en penal abreviado, cambia el rol del juez. El juez tiene que ver si esa prueba dan para una condena. Entonces, evaluó la prueba del señor Pagán y dijo, sí, esta prueba que el Ministerio Público me dio, puedo condenarlo. Lo condenó a 5 años, de los cuales 3 son suspendidos y creo que son 2 en prisión. Son acuerdos que son menos, porque si tú cooperas con el Ministerio Público, tú no vas a cooperar para que te pongan la misma sanción que tú vayas a un juicio. Si no, hay una reducción. La tercera fase de acuerdo ya en el juicio de fondo, donde tú puedes decirle a la jueza, mire, magistrado, yo llego a un acuerdo con el Ministerio Público, yo reconozco los hechos, divídame el juicio y vamos a hacer un juicio sobre la pena porque en eso no nos pusimos de acuerdo. Entonces se discute solamente la pena, pero ya tú reconoces los hechos. Siempre los jueces son indulgentes, no te van a poner, ni el mismo Ministerio Público te va a poner la totalidad de la pena, te pone menos. Se llama la división del juicio. También hay la conformidad en el juicio, que es que... Porque el Ministerio Público en ningún caso puede negociar la pena. Puede negociar, no imputar o imputar. El Ministerio Público negocia la pena, pero solicita la pena que le impone el juez. Porque de las evaluaciones que hace el juez... El juez no está obligado a coger la pena que solicita. Y puede absolverte. Puede absolverte. Como ocurrió en el caso de los Tucanos, donde una empresa tuvo acuerdo y dijo que la prueba... Una cosa es absolverte y otra cosa es archivar un expediente. Sí, archivar es cuando el Ministerio Público unilateralmente decide no perseguir. Absolverte una decisión del juez. Yo no sé si la palabra es correcta, pero y también se desarchivan expedientes. Sí, total. Entonces, hay un caso muy famoso del licenciado Amable Aristicatro, fallecido, donde el Ministerio Público decidió reabrir el expediente y hay un precedente de la Suprema Corte de Justicia, lo desarchivó administrativamente y la Suprema dijo que no, que como el juez es que acogió ese archivo en algún momento y es judicializado, había que pedirle al juez para que él tuviera la oportunidad de defenderse de por qué van a abrir el archivo. Bien. Doctor, finalmente, hablamos de los criterios de oportunidad, de los acuerdos, y nos queda pendiente el tema de cuáles son los casos que vienen. Sí. Desde hace días estoy escuchando que si fulano le está dando 800 millones, que fulano está dando 600 millones. La devolución. En devolución de dinero, de casos que no existen y de imputados que no se han mencionado. Se mencionan estos acuerdos de personas para no ser imputados en caso o para trabajar como delatores
de otros imputados. Es que vienen más casos y esta fase, porque también veo que esto como que se ha caído, como que esos acuerdos que estaban no se materializaron y ahora viene como que el río viene, que viene el caso y viene el caso, porque se hablaba hasta que el imputado iba a entregar unos fondos. Mira, en primer lugar... De ese caso. No, en primer lugar hay que reconocerle que este Ministerio Público, encabezado por la magistrada Miriam Germán y en la dirección técnica la magistrada Jenny Berenice, ha utilizado muy bien las herramientas del código. Eso, nadie que tenga dos dedos de frente puede decirlo, porque han logrado hasta condena. La condena de Pagán es una condena y es un caso de ellos. Ahora, el tema del manejo de la devolución del dinero, que es lo que está ocurriendo. Se ha hablado de devoluciones que no lo sabemos, eso habrá que verlo cuando se presente ni siquiera la medida de coerción, porque ahí no se habla de eso. Hay que esperar la audiencia preliminar para ver la acusación. Yo siempre he dicho que el juicio, para usted analizar a fortaleza en un expediente, no es con la medida de coerción, es con la acusación. Ahí es que usted evalúa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ya en un expediente, si hay 5 personas y han devuelto la cantidad de dinero que se habla, que estamos hablando de cantidades multimillonarias, estamos hablando de 2.000, 3.000 millones de pesos en devoluciones, se le hace muy difícil al implicado principal de ese proceso defenderse. ¿Por qué? Porque generalmente ese dinero deja rastros, generalmente salen de operaciones, esa delación lleva a que otra persona también delaten, y hoy día la defensa penal primero tiene que ser un especialista en acuerdo, que eso no es todo el mundo. O sea, especialista en acuerdo es saber negociar con el Ministerio Público y ser hábil para decirle a su cliente, no vaya al pleito, porque si va al pleito, no hay posibilidad. O sea, eso va a empezar ahora en República Dominicana, que tú vas a tener el deber de ontológico de decirle a tu cliente, miren esas evidencias, están aquí. Usted me dice si vamos a un acuerdo o vamos al pleito. Entonces vienen casos. Vienen casos, totalmente. Totalmente. Quedan muchos casos de corrupción por... Mira, hay que ver porque el Estado en esta dinámica ha trazado una política de persecución, que es normal. O sea, el Estado dijo, vamos a perseguir la corrupción. Pero, ¿y se puede perseguir la corrupción o se persiguen los casos que tienen prueba para eso, los casos que ocurrieron? Lo que pasa es que, Michelle, el que ya no tengan prueba cuando Pagán se declara culpable, cuando a Alexis Medina le dan probabilidad de juicio, es difícil. O sea, hay que ser objetivo. Ya hay condenados. Doctor, gracias. Gracias a ti por la invitación. No nos habíamos visto este año. Yo le deseo a todos los seguidores de Síntesis que un feliz año. Aunque tarde, pero feliz año, pues todavía estamos empezando el año. Claro que sí. Bien, el doctor Miguel Valerio, abogado penalista en Síntesis de esta semana. Gracias, doctor, y a ustedes por su audiencia.